Bueno, pues buenos días a todos. Hoy empezamos la jornada del domingo con Atilana Guerrero. Breve reseña biográfica. Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y actualmente es profesora de Filosofía en la Universidad de Extremadura. También, como muchos sabéis, pues es investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Es autora del libro Pedro Sánchez de Acre, importante, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español. Este es el título de su libro. Así como de diversos artículos en revistas especializadas y, en fin, un montón de lecciones en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Y precisamente su ponencia de hoy pues lleva por título España fuera de España, los Estados Unidos de América. Muchas gracias a todos. Buenos días. Es, por supuesto, para mí un honor que Paloma Hernández haya querido contar conmigo para estos segundos encuentros forjados y, además, en este caso, incluso se puede decir continuando aquello que habíamos iniciado en los primeros, de manera que es como el curso natural de los encuentros para mí. Se lo agradezco enormemente. Por supuesto, muchas gracias al público por su asistencia y espero que ante este título pues no se hayan hecho demasiadas ilusiones, porque yo ahora voy a recortar lo que a posteriori, después de haberle dado hace ya tiempo a Paloma como título, me parece algo pretencioso. Y es que es verdad que hablar de España fuera de España, Estados Unidos de América, parecería que estamos hablando de España en un sentido que, como durante estos días ya hemos hecho ver que la nación tiene diferentes acepciones, pues me he dado cuenta de que el truco del título está en que, claro, la primera España no significa lo mismo que la segunda, ¿no? Ven ustedes el título en grande, España fuera de España. Claro, estamos hablando de la España histórica frente a la España nación política. Digamos que a continuación, aquí lo vemos, ¿no? Una cosa es la nación histórica española y otra cosa es la nación política. ¿Qué sucede? Pues que hay más España, en el sentido histórico, fuera de España, nación política, que nos hace, para empezar, ver esta particular condición de la nación histórica española. Y es que no se agota en su sentido político, es más, que incluso es así, creo que lo podemos decir, ¿no? Su sentido político cobra una condición distinta respecto a otras naciones del mundo, precisamente por este pasado imperial. Durante estos días, y me remito a la intervención de Íñigo Ongay, se ha hablado de esta relación entre la nación y el imperio y, por supuesto, el materialismo filosófico aquí tiene una tesis fundamental, es que España, antes que nación, fue un imperio, pero un imperio filosófico, en el sentido de que llevó al límite esta idea de imperio universal hasta el punto de que pudo hacer su propia crítica. Y esta crítica es en la que estamos, y yo creo que la primera crítica que hemos hecho, y me remito a lo que hemos visto estos días, es la de que el imperio cayó, pero que como la persona, cuando fallece, no por eso quiere decir que no perviva su influencia, pues esta influencia de España es lo suficientemente importante como para ver que hay más España fuera de España. Y entonces este sentido del título que usa estos dos sentidos de la nación histórica por un lado, tal como está coloreado en rojo, pues que vemos las Filipinas también incluidas, ¿no? Es decir, este concepto que es actuante hoy en día, claro, actuante sobre todo a través de la lengua. Y ese va a ser el centro de atención de la exposición, vamos a ver ahora a continuación. Pero antes de la lengua vamos a hablar de otras cosas. El territorio, claro, Estados Unidos de América pues es otra nación, claro, pero también es una nación imperial, también tiene esa condición de no ser solo una nación política, sino una nación que se puede reconocer como la coordinadora
de otras naciones satélite en lo que llamamos el imperio realmente existente, el imperio que Estados Unidos supone respecto a otras naciones, ¿no? Entre las cuales se encuentra España, por cierto, y esta es la condición especial, como vamos a ver. Entonces, este territorio, por supuesto, está construido. Nosotros no tenemos un sentido del territorio como un concepto natural. El territorio es un concepto político y en cuanto que está construido a lo largo de los siglos, y yo simplemente lo que he hecho ha sido recoger pues, estas diferentes fases, ¿no? Para empezar, el virreinato de la Nueva España, en su máxima extensión, vemos 1794, pues es sorprendente, claro, bajo este concepto de una realidad originaria de los países, ¿no? Como naciones que emanasen de forma natural, como podríamos decir, pues la nación biológica, ¿no? O la nación en sentido étnico, pues el territorio recorrido por los españoles. Bien es verdad que sus dificultades las vamos a ver a continuación, porque en buena medida colorear un mapa es muy diferente a ver cómo se defienden esas fronteras, qué tipo de extensión de la administración hay en todo ese territorio, pero de hecho es que esta fue la extensión del virreinato de la Nueva España y que podemos ver efectivamente que ese rincón casi a la derecha, que será el origen de Estados Unidos, pues es una parte pequeña, ¿no? En comparación con lo que hasta entonces era un territorio español. Bueno, el siguiente mapa que vamos a ver es este tratado de Adams-Onís, en donde ya vemos ese corte diagonal por el que Estados Unidos de América ya se ha hecho con esa parte tan importante de la península de Florida, y que para nosotros no tiene más interés, o sea, esta sucesión de mapas, que el ir viendo cómo se va reduciendo, ¿no? He querido recoger cómo se llamaba antiguamente este tratado, porque es muy bonito, dice: Tratado de amistad, arreglo de diferencias y límites entre Su Majestad Católica, el Rey de España, y los Estados Unidos de América, y algunas veces denominado Florida Purchase Treaty, mucho más bonito el anterior, o Tratado de la Florida 1819-21. Claro, no vamos a entrar, por supuesto, en los acontecimientos históricos, en la explicación de estas fechas, sino que solamente quería que viéramos una sucesión de los mapas que van representando esta acometida, podríamos decirlo así, del imperialismo estadounidense sobre el territorio que era español. A continuación, pues cómo queda México tras la independencia de España, 1824. Bien. Y el Tratado de Guadalupe Hidalgo entre Estados Unidos y México. Este es el tratado a partir del cual van a venir más claramente los conflictos. Como la línea roja es donde queda la verdadera frontera, no sé si se ven bien los colores, me he traído esto por si acaso, ¿no? Esta línea roja sería la verdadera frontera. De hecho, pues hay otras líneas que suponían pues tratados anteriores o ofertas anteriores y posteriores, pero de hecho lo que se dice es que México pierde el 51% de su territorio. Y para terminar esta sucesión de mapas, quería que vieran como un símbolo de la biocenosis europea lo que supuso esta... Bueno, realmente el telegrama Zimmermann, 1917, que fue la propuesta que hizo Alemania a México si entraba en la Primera Guerra Mundial contra Estados Unidos, claro. Entonces, es muy interesante ver, ya digo, como un símbolo que Estados Unidos se constituyó como un traslado de la biocenosis europea al continente americano, ¿no? a Norteamérica, y que de hecho, pues el escenario de guerras constantes que fue Europa y que podemos decir que hasta el presente lo ha sido, era exactamente igual en Estados Unidos, y que esta forma de captar, ¿no? a México, Alemania, para poder ganar la guerra, pues es llamativo, ¿no? Te voy a dar los territorios perdidos en verde claro, se ve por aquí, ¿vale? En verde claro la oferta de Alemania, ¿no? La línea roja era la antigua frontera, lo que había perdido, digamos, es lo que está en blanco. Y esta es la oferta de Alemania si México entra.
Es famoso este telegrama, por cierto, pero para nosotros esto es anecdótico, el que fue interceptado por los ingleses y entonces, bueno, pues se descubrió esto lo que era secreto. Evidentemente los alemanes lo propusieron para que, sin que Estados Unidos lo supiera, y por lo visto pues Gran Bretaña tuvo la capacidad de interceptarlo, de descifrar el código del mensaje secreto y bueno, pues digamos, no nos interesa la anécdota, nos interesa ver cómo el territorio de México era disputado y en una guerra de una potencia europea, pues se estaba ofreciendo que México volviera a recuperar los territorios que había perdido frente a Estados Unidos, ¿no? Como digo, como símbolo de esta biocenosis. Bueno, el materialismo filosófico, para decirlo todo, porque igual biocenosis, pues ¿y eso qué es? Biocenosis es un concepto que usamos tomado de las relaciones entre las diferentes especies animales, bueno, animales y vegetales, de las diferentes especies en un territorio pues, a nivel ecológico, ¿no? Que unas necesitan comerse a otras para sobrevivir. Y esto es lo que vemos que sucede en Europa, que es un enfrentamiento a muerte y que sobre un territorio, pues evidentemente la buena vecindad y los tratados pues, van ligados también a las guerras, al enfrentamiento a muerte por los recursos y por supuesto por el poder. Pues hasta ahora, en esta sucesión de mapas, yo simplemente quería que viesen cómo el territorio está construido, cómo se fue perdiendo, de modo que vamos viendo cómo el imperialismo estadounidense se va quedando con eso que fue España. Ahora, el hecho de que fuera no quiere decir que no dejara, por supuesto, una influencia. Yo he tomado como símbolo de esta, ahora vamos a decir recuperación. Bueno, realmente, más que recuperación, fue el hacerse cargo de qué se había conquistado. Es como que Estados Unidos poco a poco se fue dando cuenta de que esto con lo que se habían hecho, de una manera, pues diríamos, a sangre y fuego, tenía una historia. De esto se trata. Y he querido recoger esta recuperación del antiguo camino español, que se hizo en 1915, con el símbolo de la milla cero, en San Agustín, Florida, hasta San Diego, ¿no? De costa a costa. Este es el hito inicial de este camino y que, repito, es el inicio o es una de las instituciones, junto con otras muchas, que nos hacen ver cómo los propios estadounidenses se dieron cuenta de que este pasado histórico español no es que no hubiera que perderlo, sino que estaba ahí. También va asociado esto a nuestra idea de la historia, ¿no? La historia no es la ciencia del pasado. La historia supone contar con reliquias que están ahí presentes y que de alguna manera alguien las ha hecho. Evidentemente, el camino español, que aquí lo vemos como un anuncio turístico, con el auge del automovilismo, fue recuperado y además instituido así como una institución turística que recuperaba todo ese pasado español con sus ciudades, con el interés por decir, bueno, no estábamos nosotros los primeros, ¿no? A mí me llamó la atención cuando recuperé esta idea del camino español por el hecho de que los anteriores encuentros forjados, tanto Paloma como yo tuvimos la coincidencia de hablar sobre el camino español. Entonces, hay un camino español en Europa, pero hay un camino español también en Estados Unidos. Este es el que geográficamente es más ajustado al mapa, porque el anterior era turístico, parecía más lineal, ¿no? Y, por supuesto, pues, la sucesión de ciudades fundadas por los españoles, como decimos, de costa a costa, insistiendo en esta idea, decimos, de que el territorio está construido y que esta construcción, por esta exploración por supuesto, los españoles, estaba ya ahí hecho, ¿no? Eran reliquias, pero reliquias vivas, actuantes, habitadas por los mismos herederos de esa nación española, que a estas alturas ya decimos nación histórica, pero que realmente para la vida de una nación, 50 años o incluso 100 años podríamos decir que no es nada, ¿no? Que los habitantes se reconocían como españoles, ¿no? Y que México en ese momento podría, por supuesto,
haberse independizado de España y tener precisamente esa reacción de querer significarse como una nación diferente, pero verdaderamente tanto la lengua como su propio enfrentamiento a los estadounidenses les hacía verdaderamente habitar como españoles y exigir este reconocimiento. Bueno, otra institución más, es la última, que es la bandera de Nuevo México. De nuevo, no es una herencia de los españoles, sino que es una construcción posterior de Estados Unidos, y es que, pues evidentemente vemos que está basada en la bandera de los tercios viejos y que fue inventada precisamente a propósito de un concurso en 1920, que a propósito se tomó esta bandera de los tercios y, por supuesto, cambiado a la cruz de San Andrés por, como vemos, el símbolo del sol rojo de los Tía, los nativos americanos, pero que, bueno, pues realmente vemos cómo está tomado sobre ese molde. Hay dos banderas de dos estados que tienen el rojo y el amarillo precisamente por ser la bandera de España. El resto de banderas de los estados, por lo visto, tienen los colores del rojo, el azul y el blanco. Pero hay dos estados en Estados Unidos que conservan el rojo y el amarillo. Y de hecho es profeso, quiero decir, esto fue un concurso en 1920, por cierto, que ha sido premiada en 2001 como la bandera con el mejor diseño de Estados Unidos por la Asociación Vexicológica Norteamericana. Bueno, realmente a mí me ha llamado la atención, no es lo importante, pero sí que me interesa que veamos cómo los propios estadounidenses han tomado un modelo español para hacer la bandera de Nuevo México, como es natural, que ya solamente el nombre del estado pues lo dice todo. Claro, ¿cómo supone qué supone la construcción de este territorio? Pues las guerras, evidentemente, las guerras, como hemos dicho, a muerte, que hace que veamos que España ha estado presente en todas ellas, simplemente como simplemente la mención, ¿no? En la primera, evidentemente, la guerra contra Gran Bretaña de las 13 colonias, Francia y España estaban especialmente interesadas en que estas 13 colonias se independizasen. Se ha escuchado estos días aquí que bueno, pues la generosidad española luego no se preocupó digamos, de exigir los servicios prestados. No había que exigirlo, no era generosidad. Inglaterra era el enemigo, a España le interesaba, ¿no? Digamos, no hacía falta más recompensa. La propia independencia contra Inglaterra era suficiente y, de hecho, vamos a tirar del hilo de esta idea, ¿no? Porque igualmente, aunque la guerra civil no tuviera, por supuesto, parte, porque una guerra civil estadounidense, no está mal decir que los españoles combatieron, que había españoles combatiendo en los dos bandos, pero sobre todo nos interesan las dos siguientes, ¿no? Que es la guerra de México y la guerra hispano-estadounidense, porque ahí España es la parte perdedora. Pero proponemos esta idea de la Graecia capta, que es una frase de Horacio, se ha movido sin tocarlo, bien, bueno, para ver qué supuso, ¿no? La pérdida de España en estas guerras contra Estados Unidos. Y es esta famosa frase de Horacio en relación a Grecia y Roma, porque a mí me parece que se puede establecer una analogía entre esta relación entre el Imperio Romano, que incluye a Grecia en su seno, pero que hace que la propia identidad romana se vea, así lo vivían ellos, en peligro, dada la potencia de la cultura griega. Bueno, esta famosa frase, pues esto, Grecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agreste latio, la Grecia conquistada a su fiero vencedor conquistó e introdujo las artes en el agreste lacio. Decimos que es una analogía que, por supuesto, no quiere ser triunfalista, porque no vamos a decir las artes, vamos a decir simplemente el español. Aunque solamente fuese eso, ¿qué supone? Que supone el hecho de que, igual que el Imperio Romano tuvo que asimilar a Grecia y poner al latín a la altura del griego, traduciendo sus obras, haciéndose con su filosofía, diríamos que sería el arte que mejor representaría eso que aportaba Grecia,
aunque por supuesto fueron muchas otras cosas, pero especialmente les preocupaba su identidad, ¿no? A los romanos les preocupaba el que Grecia no supusiese una pérdida de su identidad, y hubo reacciones en el sentido, nunca mejor dicho, reaccionario, ¿no? Estamos perdiendo nuestras esencias, o al revés, ¿no? Hay que valerse de lo que este pueblo puede aportar porque nos puede interesar como imperio. Podríamos decir, pues sería la reacción que podría tener Estados Unidos si incorpora en su seno las artes que España pueda ofrecer o no. Desde luego que, como digo, no vamos a ser triunfalistas. El hecho de que se preocupen por su propia identidad y que combatan a priori la posibilidad de que el español se esté imponiendo es ya señal de la reacción. Hubiera querido empezar diciendo, por cierto, que estamos en el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, y que, porque es del 15 de septiembre al 15 de octubre, y que es curioso saber que primero fue un día, la celebración de la herencia hispana en Estados Unidos, luego fue una semana y ahora es un mes. Es como que la cuota que nos van dando de celebración, porque les preocupa realmente, ¿no? La integración de lo hispano, de la población hispana en Estados Unidos. Y es curioso, porque yo lo puse en Twitter, el anuncio, ¿no? Se celebra el Día de la Herencia Hispana. Y puse una noticia de Joe Biden dando una conferencia sobre los hispanos. Y Javier Rubio Doncé, el creador de Academia Play, tuvo la gentileza de decirme, no, pero esto es de hace mucho. Y me puso el primer presidente de Estados Unidos que dio una conferencia sobre este asunto, la herencia hispana, que era Ronald Reagan. Y una frase del discurso de Ronald Reagan, que era breve, pero realmente era muy, muy interesante, decía algo que podría ser el resumen de lo que hemos ido viendo en los mapas, ¿no? No vinieron ellos a nosotros, sino que fuimos nosotros a ellos. Esto es, ¿no? El ortograma imperial. Y lo hemos visto en las diferentes líneas de los mapas, es que vinieron a nosotros. Claro, eso es lo que hace que podamos establecer esta analogía, porque verdaderamente la cuestión de la identidad estadounidense es algo que está sobre el tapete. Hay historiadores actuales que consideran incluso que se puede decir que Estados Unidos es parte no de una Panamérica anglosajona, sino al revés, que dan la vuelta a la idea del destino manifiesto y consideran que Estados Unidos es parte de la hispanidad, lo cual, por supuesto, no vamos a decir que sea nuestra tesis. Nosotros, de momento, venimos a recoger esta situación de lucha abierta, de lucha entre las lenguas, entre las naciones, aquí la nación histórica española, la nación política estadounidense, y que hace, bueno, que veamos que no se puede decir realmente que todavía Estados Unidos está decantada por un lado o por el otro, ¿no? Porque en su propio seno hay esta disputa política. Después de ver los mapas, yo quería que viéramos alguna serie de nombres. Esto, además, que ya lo comentamos en los pasados encuentros, pues me he preocupado de recoger la carta, ¿no? Porque los nombres, pues lo primero que hay que decir es que los Estados Unidos es un nombre puesto por un español, Luis de Unzaga y Amézaga, que fue el gobernador de la Luisiana, y que esto ha sido la investigación de unos españoles muy reciente, ¿no? Aquí está recogida la carta y es como, pues en las cartas entre George Washington y Amézaga, bueno, Unzaga, mejor dicho, pues este le dice, me parece muy bien que esto está, bueno, aquí está puesto, ¿no? Por coger el párrafo donde aparece la mención, he gives me the title, bueno, esto es Washington contándoselo a John Reed, que era su mano derecha, ¿no? 1776. He gives me the title of General de los Estados Unidos Americanos, which is a tolerable step towards ta. Bien, o sea que, de alguna manera, el hecho de que le pusiera el nombre seguía esta institución que hemos ido viendo de ciudades, de caminos, es que el propio nombre del país ya es
significativo, ¿no? Estos son los historiadores que han descubierto estas cartas, Frank Cazorla y Rosa García Baena, que es un hallazgo que, por supuesto, supone una investigación de muchos años. Tienen una institución en Estados Unidos sobre este gobernador y, como vemos, el libro, Luis de Unzaga, precursor en el nacimiento de los Estados Unidos y en el liberalismo, es de 2020, o sea que es muy reciente. Pero bueno, eso diríamos, bueno, pues, para empezar es que es el nombre. Pero a mí me interesaba recoger casos de conflictivos y me ha llamado mucho la atención lo que he llamado los false friends, ¿no? Y Tennessee es muy gracioso, porque claro, Tennessee es Tennessee, nombre puesto por el primero que pasó por allí, que era un español, Juan Pardo, y que vemos cómo se ha anglofonizado o se ha hecho inglés al ponerle pues las dos es con la i, para que veamos este conflicto. O sea, ellos aceptan el nombre que ponen en español, pero le ponen el nombre en inglés como si hubiera sido original. Nos lo cuentan en la Wikipedia, se ha sugerido, bueno, pues los nativos americanos en los que se basó el español, Tanaski, bueno, no nos interesa tanto la peripecia como que en español se ha estado usando Tennessee, tal como se puso ese nombre, hasta hace relativamente poco, y que a propósito, pues después el término se modernizó, que lo vemos por James Glenn, el gobernador de Carolina del Sur, posteriormente, ¿no? Bueno, pues de esos hay muchos, ¿no? Nombres que son españoles que se han hecho ingleses. Este es el periódico de 1834 donde se recogía el uso de Tennessee, así con esa manera española de escribirlo. Pero para que veamos el caso de un territorio aparentemente tan alejado, ¿no? Tan al norte, y que asociamos normalmente al hecho de que, bueno, España pues, estuvo en el sur de Estados Unidos, pero no, en el norte. ¿Cómo se recorrió la bahía? Y cómo cada cabo, cada tramo tiene un nombre español, y algunos se han conservado y otros no, ¿no? Con esta idea de, bueno, ahora llego yo, le cambio el nombre, pero que de hecho eso podríamos decir que históricamente está siendo estudiado, está siendo recogido, e incluso ni siquiera hay que decir esto fue español, ¿no? Es que el nombre ha quedado. No sé si está demasiado pequeño para que ustedes lo vean, yo de hecho está demasiado pequeño para mí, pero me ha llamado la atención cómo se han conservado de alguna manera nombres como, por ejemplo, Puerto Valdés, pues se llama Valdés. En cambio, Puerto Santiago, pues no. Port Elches, muy bien. Puerto Córdoba se llama así, se llama Puerto Córdoba, pero Isla del Carmen se llama Kayak Island. Es decir, esa pretensión de aquello que ya está recorrido, nombrado, cartografiado, etcétera, se rebautice para que ese pasado español se borre. Claro, se borre, pero no se puede, no se puede. De hecho, no se puede porque se conservan muchos otros. Y es que no se puede paso a paso ir eliminando esa herencia española que necesariamente Estados Unidos conserva y que en buena medida, en parte, les constituye, ¿no? Me ha llamado la atención el canal de Revillagigedo porque se llama así, Revillagigedo, que para los discípulos de Gustavo Bueno pues es un sitio emblemático, ¿no? En Gijón, donde se celebraban los encuentros de filosofía. Bueno, y muchos otros. Realmente, para empezar directamente el nombre, si leemos territorio de Nootka con K, como aparece muchas veces, que claro, parece propio de los nativos americanos, no tiene nada que ver con San Lorenzo de Nootka, incluso sin la T, San Lorenzo de Nuca, que así es como se llamaba. Pero bueno, estos son prácticamente detalles que podrían parecer reliquias en este sentido de algo que se recoge pero que ya está muerto, que ya no significa nada. Pero no es así, no es así. Para empezar, la institución en donde mejor, ¿no?, podemos ver esta influencia y lo nuevo de esta influencia, bueno, no lo nuevo, perdón, sino lo nuevo de esta preocupación por esta influencia es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Los países con Academia de la Lengua Española, que fue una idea del presidente de México en los años 50 y que ya cuenta incluso con nuevas incorporaciones, Guinea Ecuatorial y
Israel. Israel será el último, ¿no? Será el próximo, por aquello del ladino, del judeo español. Pero claro, a nosotros nos interesa el ver que Estados Unidos tiene una Academia de la Lengua Española, como no puede ser menos, con 61 millones de hablantes. Cuando hablamos de la lista de países en donde se habla español, pues el primero es México y el segundo es Estados Unidos. Y después viene Colombia. Entonces, ¿qué podemos pensar? La idea de las esferas culturales, aquí vemos cómo está completamente rota. Y aquí se ve la metafísica de la idea de cultura cuando pensamos en una cultura anglosajona, que es la característica de los Estados Unidos y que esta es precisamente la ideología de los nativistas americanos que quieren hacer ver que lo hispano es ajeno. Pero, por supuesto, estas teorías nativistas están equivocadas y no les cabe más remedio que tener que aceptar esta población con esta pujanza. Pero, como decimos, la lucha está abierta, es institución por institución, peleando en cada situación que verdaderamente es sorprendente, ¿no? Cómo es un conflicto no latente, sino abierto. Veremos si podemos luego alguna. No podía dejar de decir que esta Real Academia de la Lengua Española en Estados Unidos, que decimos que se funda en 1973, que se incorpora a la Asociación General de las Academias de la Lengua Española, que, como digo, fue una idea del presidente mexicano, pues va a ser dirigida por un sobrino de Gustavo Bueno, Richard Bueno Hudson. Bueno, creo que si no lo decía estaba hurtando una información interesante, pero bueno, pues cómo no, cómo no va a ser un español afincado en Estados Unidos, que además nos enteramos de que fue director del Instituto Cervantes en Nueva York, quien pueda ocupar este cargo. Pero claro, hemos hablado del territorio, de la influencia en los nombres, de instituciones que hemos simbolizado en el camino español, pero que podríamos hablar de muchas otras. Si no vamos a las leyes, y aquí, en las leyes, claro, lógicamente, que sería la quinta esencia de la actividad política, pues lo que tenemos que decir es que directamente el racismo anglo frente al mestizaje hispano, desde un principio ya se hizo notar y oponemos pues, la realidad de que en 1776 7 de las 13 colonias habían aprobado las leyes contra el mestizaje, prohibiendo el matrimonio interracial entre ciudadanos blancos y no blancos, curioso concepto este, que incluye todo lo que no es blanco, son negros, nativos o asiáticos, entre otros, que vamos a ver da lugar a un conflicto jurídico ridículo porque los hispanos no tenían raza, ¿no? Entonces, no eran blancos, pero tampoco eran negros, y entonces, ¿qué eran? Evidentemente, pues eran gente no blanca, eran no blancos. Frente a, yo me he remitido a la primera vez en que se promulga algo parecido, el 14 de enero de 1514, que el rey Fernando el Católico promulgó una real cédula que autorizaba el matrimonio entre españoles y nativas en América. Como ya en la primera mesa que estuvimos con López Linares hablamos del mestizaje, hablamos del símbolo de Doña Marina como un ejemplo del sello de España en América, por supuesto no puedo dejar de decirlo, pero quiero que reparen en el hecho de que no es lo mismo que se prohíba el mestizaje, que el mestizaje se dé de hecho, a que se promueva, ¿no? Porque muchas veces tenemos bueno, es que es normal, ¿no? Tenemos la sensación de que el racismo en Estados Unidos, pues bueno, es un producto de, bueno, la dificultad para incorporar a la población esclava, que bueno, pues las cosas se van limando y se van integrando y es algo que, bueno, el paso del tiempo, no. Esta no es nuestra perspectiva hispánica. Y esto lo dice Elvira Roca en Imperiofobia y Leyenda Negra, creo, que es que los españoles vemos las cosas desde nuestro prisma y nos creemos que todo el mundo es igual. No, es que no es así. Es que la prohibición del matrimonio interracial ha sido
relativamente hasta hace muy poco legal, ¿no? Pero eso no, incluso podríamos decir las leyes que están recogidas y que por supuesto se hacen a conciencia contra este pasado hispano, porque esta es la cuestión, cuando presentamos este conflicto entre ortogramas imperiales, por supuesto no podemos apelar ni a la bondad humana ni al, pues esto, ¿no? Todos estos adjetivos que podemos pensar que quedan del lado de lo que sería, ¿qué? El ser humano que no existe, ¿no? Pues, por ejemplo, la gente, como se ha apelado estos días a la bondad humana, al hecho de que, bueno, pues podamos amar al prójimo, este cristianismo que parecería natural en los seres, pues no, los seres humanos no son cristianos por naturaleza ni quieren a su prójimo, es que directamente hacen leyes para impedirte que entres en su país o que te puedas casar o que puedas tener derecho de ciudadanía, quiero decir, y no se puede decir, bueno, pero sin mala conciencia, no, mala conciencia ninguna, es que su ortograma precisamente supone esto, ¿no? De forma positiva, ¿no? ¿Por qué? Esta es la cuestión, ¿cómo lo justifican? Que ahí es donde tienen las dificultades, porque claro, nosotros podemos decir, claro, es que Fernando Católico, como era católico, pues pensaba que todos los hombres eran hijos de Dios. Luego la realidad es que no es así. Tampoco podemos decir eso. De hecho, nosotros recuperamos el catolicismo porque se apoya en una verdad, y es la idea de que la razón humana es operatoria, que evidentemente todos los hombres son iguales, no por nada, sino porque tienen manos. Y básicamente, dentro de un canon al que se pueden ajustar la mayoría de los hombres, pues todos los hombres pueden aprender, pueden adoptar las instituciones de una sociedad política por el mero hecho de que son sujetos operatorios corpóreos, porque ligamos la racionalidad al cuerpo. Pero claro, el espiritualismo, ya lo estamos diciendo, ¿no? Ya vamos al final, el espiritualismo que iría asociada a esta filosofía anglo supone que el cuerpo no tiene nada que decir con la razón, ¿no? Es despreciable. Y entonces es lógico que haya estas leyes contra el mestizaje y que haya un nosotros y ellos tan claramente establecido, ¿no? De este modo. Pero bueno, por decir, esto es una marca que hasta hoy permanece y que vemos recogida, que es de donde yo he cogido la mayor parte de estos datos, en este libro que se titula El Norte, como subtítulo, La epopeya olvidada de la Norteamérica hispana, de Carrie Gibson. Y claro, ¿qué sucede? Es lo que decíamos de los historiadores, ¿no? Pues que ya hay historiadores que tienen esta influencia hispana. En este caso, de todas maneras, ella no es que sea hispana, es italiana de origen, o sea, es italoamericana, pero es católica. Es católica. Estos días también hemos hablado del catolicismo, de si España se puede recuperar gracias al catolicismo, y se ha hablado de la unidad religiosa, de cómo en una nación la unidad religiosa suponía pues el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Como un todo y demás. Y hay que decir que es verdad que esta herencia española nos permite ver que la mayor parte de los países protestantes están fracturados religiosamente. Que esta es otra, es su propia herencia contra España, pero es su problema. Y que actualmente, pues la mayor parte de los estadounidenses, no, lo he dicho mal, la primera religión en Estados Unidos es el catolicismo, precisamente por la dispersión que supone el protestantismo, que haga que tengan tantas denominaciones, pues que si presbiterianos, que si cuáqueros, que si mormones, que si tal, y ellos realmente no suponen una unidad. Lo dijo Íñigo muy bien, ¿no? El concepto de protestantismo es amorfo, porque se dice contra la Iglesia católica, contra los católicos. Pues la primera religión en Estados Unidos es el catolicismo por esto, ¿no? Pero lo que iba, que esta corriente de historia de recuperación de este pasado hispano, que ya está saliendo cada vez más a la luz, nos permite tener libros como estos en donde se recoge estos conflictos, ¿no? Y lo que esta autora nos dice es que ellos a sí mismos se han visto como hijastros de una nación. Hay un puertorriqueño, no me acuerdo el nombre, que recogía esta idea. No hemos sido
hijos de una nación, hemos sido hijastros de la nación estadounidense, claro. Y es que así como hemos visto ese avance en el mapa, Estados Unidos, a partir de esa línea roja que veíamos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sucedió una cosa muy curiosa en la cuestión de las leyes, y es que mientras que al principio los mexicanos podían mantener la ciudadanía estadounidense, lógicamente, como dijo Reagan, hemos sido nosotros los que hemos ido a ellos, no ellos a nosotros, pues paulatinamente fueron perdiendo su condición de ciudadanos. Los propios mexicanos que habitaban en un territorio que había sido tomado, ¿no?, tras una guerra. Y como ya hemos avanzado antes con esto del blanco y no blanco, pues las llamadas leyes Jim Crow, que recogen la expresión, ¿no?, que resume su espíritu, separados pero iguales, ¿no?, separados pero iguales. O sea, instituciones por separado en todos los ámbitos de la vida, somos todos iguales ante Dios como cristianos, pero por supuesto un negro es un negro, un blanco es un blanco y un hispano ¿qué es? Bueno, pues la cuestión es que los hispanos quedaron sometidos a estas leyes y es curioso, ¿no? Bueno, tal como está expresado, perdónenme que lo lea, porque lo tienen ustedes en la diapositiva y no me gusta hablar por encima de una letra que les pongo ahí, ¿no? En Estados Unidos la ciudadanía plena estaba reservada a las personas libres y blancas. El problema fue que tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo se transfería la ciudadanía a todas las personas de los nuevos territorios. Esto hubiera sido lo normal. Mientras que bajo la ley mexicana, indios y mestizos eran ciudadanos, las autoridades estadounidenses no tenían vocabulario jurídico racial para los mexicanos. Los mestizos reivindicaban su herencia española y los indios se decían mestizos. Y entonces, este es este proceso dialéctico tan interesante, ¿no?, por el cual digamos, mexicanos recién independizados de España que tienen que enfrentarse a esta situación, dicen, no, es que somos españoles, o sea, tratarnos como ciudadanos. El Tratado de Guadalupe nos acoge, y a su vez los indios se dicen mestizos porque tienen mezcla, aunque no la tuvieran, o sea, ellos se reclamaban como mestizos, pero paulatinamente estas leyes fueron pudiendo más. Claro, hemos de pensar que estos territorios, en principio mexicanos, claro, hablamos sobre todo de México, porque es la frontera y porque es donde está, pues claro, el territorio caliente, ¿no? Luego, posteriormente, ya en el siglo XX, veremos estas mismas situaciones con los emigrantes de países de toda Hispanoamérica en el propio seno de Estados Unidos, pero en principio nos fijamos en esta situación de los mexicanos, ya digo, por eso, ¿no?, por ser esa frontera caliente del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pues como digo, es curioso que al principio era mayoría hispana la que habitaba ese territorio y los colonos ingleses fueron llegando, bueno, los estadounidenses fueron llegando. Al principio pues había instituciones bilingües, educativas, paulatinamente fueron dejando de ser bilingües y se fue impidiendo el español de manera que se podían americanizar, pero claro, americanizar a esos habitantes suponía segregarles. Entonces, los propios habitantes de un territorio que llevan siglos, ¿no?, como nación, claro, ellos no llevan siglos, ellos llevaban la vida que llevaban como individuos, ¿no?, pero en cuanto que pertenecientes a una nación llevaban siglos allí viviendo y se vieron rebajados a esta condición de no ser considerados ciudadanos por su raza. Vale. Esta victoria, decimos, consolidó esta ideología de la superioridad anglosajona, pero antes nos hemos preguntado, bueno, ¿pero por qué? Claro, ¿por qué se justifica? Pues hubo un desarrollo de la antropología racista que vino a surtir, por supuesto, de explicación a esta situación, y hemos recogido en particular a Gassif, que fue un personaje realmente llamativo, ¿no?, en estas décadas de 1850, 60, 70, porque fue a raíz de diversas conferencias que fue dando por Estados Unidos tratando de justificar esta superioridad de los blancos sobre los negros, incluso ya no hablando de esta superioridad racial, sino defendiendo el poligenismo, ¿no?, diciendo que eran otra especie, que no eran humanos. Entonces,
que no eran de la misma especie y que, bueno, pues realmente el tratarlos como animales no era una degradación, era su condición natural. Junto con Morton, que tiene una obra, claro, una obra que es ridícula científicamente. Su gran obra, Cránea Americana, se dedicó a coger cráneos y demostrar pues, que los blancos tenían más capacidad craneal que los negros, por supuesto, que otras razas, pero esto que hoy en día, bueno, sí, se recoge como pseudocientífico a veces, ¿no? Pero hay veces que no, que realmente aparece como investigación. Bueno, en cierto modo, pues una persona que se dedica empíricamente a recoger cráneos, pues sí, algo hace por el saber anatómico o ¿no? de los esqueletos, pero eran unas clasificaciones ridículas, ¿no? Él pedía que que le enviaran cráneos, entonces la gente pues, no sabían si era de hombre o de mujer, no sabían qué edad tenía el esqueleto, no sabían, pero eran cráneos. Entonces, volumen de blancos superior, volumen de negros inferior, y bueno, pues esto hoy en día vemos que es ridículo, científicamente no tiene ningún sentido, pero de hecho esto era lo que permitía que estas leyes, que desde el punto de vista hispano nos parecen absurdas, decimos, pero claro, ¿por qué? No nos hacía falta conocer la teoría de la evolución de Darwin. Fernando el Católico no necesitó a Darwin para decirle si los de una raza eran procedentes del mismo origen o no, ¿no? El catolicismo, y aquí hacemos notar cuál es la diferencia, ¿no? Verdaderamente entre una religión y otra, el catolicismo ya contaba con este conocimiento operatorio, ya contaba con la realidad en marcha de que verdaderamente pues, un negro podía aprender perfectamente español, podía vivir como un ciudadano cualquiera y que la raza no fuera significativa a la hora de conceder ciudadanía o no. De hecho, recojo esta frase de Agassiz a propósito de la guerra civil estadounidense que decía: ellos mexicanizarán el país, decía de los abolicionistas. Pero, lo digo por lo significativo, ¿no? O sea, los abolicionistas mexicanizarán el país, o sea, al integrar a los negros harán que sean como los mexicanos, o sea, les harán ciudadanos. Esto no puede ser. Pero lo que es llamativo es que tenemos la idea equivocada de que pensamos que abolicionistas y no abolicionistas, porque obviamente los dos bandos de la guerra civil estadounidense pues podían ser a favor de los negros o en contra de los negros. La idea es equivocada. Ambos bandos son racistas. Ambos bandos son racistas. O sea, la esclavitud como institución hay que desligarla del racismo. Tanto abolicionistas como no abolicionistas eran racistas. Porque considerar que un negro... De hecho, Agassiz dice que es que esclavizarlos está mal porque es una cuestión de propiedad. Es un problema de propiedad, como diciendo, es demasiado elevado. Si realmente ellos deben de vivir libres porque Dios les ha hecho separados. Claro, por supuesto, son creacionistas, los hombres son como son porque Dios los ha creado así y su estatus social ha sido elegido por Dios al hacerles de una manera o de otra, ¿no? Entonces, que los abolicionistas mexicanizaran el país, para nosotros es un honor, pero para ellos a nosotros nos sirve para ver la idea que tenían de los mexicanos. Pero insisto, el abolicionismo no era antirracista, incluso eran más, ¿no?, antirracistas, porque consideraban que no tenían ni que estar a nuestro servicio, ¿no?, que era una cuestión legal que en realidad incluso podía degradar al blanco, ¿no?, el tener esa propiedad. Pero bueno, en todo caso, la justificación, desde luego, iba por ahí, ¿no?, por esta pseudociencia que demostraba esta superioridad anglosajona, pero, y esto es lo interesante y esto es lo que nosotros tenemos que recoger, tuvo detractores, claro. Por ejemplo, Thoreau, en su ensayo de la desobediencia civil, lo escribe en contra de la Guerra de México. Y una obra que a priori puede parecer lo más significativo del individualismo anglosajón, que se ha hablado también estos días, ¿no?, del individualismo, de la consideración
de la sociedad política como algo que se puede decidir en función de la propia conciencia y que de hecho pues, podríamos asociar al espiritualismo más exacerbado, la teoría de la desobediencia civil está pensada bajo una idea de que hay que hacer público nuestra negativa a participar en una guerra en contra de la cual estamos, pasando por la cárcel, ¿no? Zoró estuvo en la cárcel porque le pareció un latrocinio la guerra contra México. Pero, por ejemplo, a continuación recogemos este texto de un político, igual, en este contexto de la guerra contra México, de un panfleto titulado Paz con México, que dice lo siguiente, 1847. Y esto en relación con la idea de la democracia, lo cual está muy bien. Dice: se dice que el pueblo de los Estados Unidos tiene una superioridad hereditaria de raza sobre los mexicanos, lo que les da el derecho a subyugar y tener cautiva a la nación inferior. Esto, también se alega, será el medio para ilustrar a los degradados mexicanos para mejorar sus estamentos sociales y para, en último término, incrementar la felicidad de las masas. ¿Es compatible con el principio de la democracia, que rechaza cualquier pretensión hereditaria del individuo, el admitir una superioridad hereditaria de las razas? ¿Pueden suponer por un momento que un muy dudoso linaje de hombres que vivieron hace 1000 años les haya transmitido a ustedes una superioridad sobre sus semejantes? Bien, totalmente de acuerdo, claro, es ridículo. Un régimen político que está pensado en función de esta idea de eolización que hemos dicho estos días, ¿no? La descomposición en la sociedad en sus átomos individuales, abominando de toda herencia del pasado que pudiera imponer sobre ese sujeto algo relacionado con sus ancestros, esto, típica idea del antiguo régimen. ¿Cómo puede aceptar esta idea de la superioridad de las razas? ¿No? Es incompatible con la democracia. O sea, estas contradicciones es lo que a nosotros nos interesa recuperar, porque es contradicción de su propia ideología, ¿no? De su propia práctica legal, política, social, con la ideología que tienen. Y, claro, me parece que lo más significativo en este contexto es cómo se ha ido fraguando el concepto de lo hispano en Estados Unidos en función de lo que, bueno, bajo nuestros términos, pero tampoco, ¿no? Es la idea de la refundición de las naciones étnicas en una nación política, ¿no? Esta idea, digo, de nuestra teoría de la nación política, al hablar de la refundición, porque la diferencia entre las naciones étnicas y la nación política, José Luis Pozo Fajarnés lo explicó muy bien el primer día, pues presenta la idea de que es absurdo el concepto de nación de naciones si no se hace la distinción entre étnico y político, porque claro, sí, una nación política es una nación de naciones étnicas, ahí sí, si distinguimos entre etnia y política se puede aceptar, pero si no, claro, es un concepto absurdo. Pues esta refundición de las naciones étnicas, de alguna manera, claro, refundición que históricamente en España ya estaba hecha, en el contexto de Hispanoamérica, por supuesto, ya estaba hecha, y que el concepto de ciudadanía estaba desligado de la raza, por supuesto, pues en Estados Unidos ha llegado en 1975, ¿no? La palabra hispano se introdujo en el lenguaje federal en 1975. Y esto por el hecho de que, como decimos en el censo, pues un mexicano, un colombiano, un argentino, es que no se identificaba con los test que tenían que rellenar a la hora de decir cuál es su origen, ¿no? Porque claro, cuando le ponían blanco, negro, no blanco, decía, ¿yo qué soy? Es que no se podían ubicar. Claro, evidentemente había que utilizar categorías políticas y entonces se les identificaba por su origen, pero tampoco los recogían a todos, porque ponían puertorriqueño, pues claro, lógicamente los países que estaban en los aledaños, ¿no? Cubano, nativo americano, tal, y claro, pues a lo mejor un argentino decía, no, pues que yo no soy de ninguno de estos, que yo que soy. De hecho, finalmente se ha impuesto el concepto de hispano, que nos interesa a nivel federal,
en el lenguaje del censo para poder salir de este conflicto. Entre otras cosas también porque ya hay funcionarios en las instituciones de los propios Estados Unidos que pueden reconocer esta, pues diríamos, esta incompetencia del Departamento del Censo estadounidense, que puede preguntar a alguien de qué raza es o no hacerse cargo de la diferencia entre unos países hispanoamericanos y otros, ¿no? Por completar esta idea, el término mexicano se había suprimido del censo en 1940 y hacia los años 60 la interpretación legal los posicionaba como blancos. Claro, esto también era otra forma de sortear el racismo. Ellos se decían blancos por españoles y usaban esta herencia hispana para poder ser tratados como tal. Y de hecho pasaba. Pero claro, hay que reconocer que no nos parece serio, ¿no? Que un imperio, ¿no? Ya en los años 70, los años 50, 60, 70, que tenga que hacer el censo de su población, ni siquiera tenga categorías que recojan verdaderamente qué son, ¿no? Cuál es su procedencia, ni a qué raza pertenecen. Claro, evidentemente esto nos puede parecer poco, pero el concepto de hispano ha supuesto que no se mencione la raza, con lo cual se ha desligado o se ha dejado de usar el concepto de nación biológica para usar un concepto de nación política. ¿Qué sucede? Que los hispanos, como decimos, como parte de la comunidad hispánica, suponen un problema en Estados Unidos, un problema real, que antes les he dicho, podemos poner ejemplos de juicios, de denuncias, ¿no? De colegios en donde se ha prohibido el español y pues los padres han dicho, esto no puede ser. Es llamativo, como son tantos casos, y en el libro de esta autora, Carrie Gibson, se cuentan muchos de ellos. Desde luego es un libro muy interesante y yo recomiendo su lectura, porque lo que hace es coger, ¿no?, situaciones que en diferentes estados de Estados Unidos se van produciendo en estas circunstancias para ver esta lucha constante, ¿no? O sea, de cómo las instituciones están en contradicción y cómo realmente es algo abierto. Pero, de hecho, se ha impuesto el inglés en más de 30 estados, cuando en Estados Unidos el inglés no es el idioma oficial, no hay idioma oficial. Y este conflicto con la población hispana ha hecho que sí se haya hecho obligatorio el inglés en determinados estados, pero por las quejas de estadounidenses que ven cómo sus funcionarios hablan en español y cómo no hablan un buen inglés. Entonces está esta discusión abierta, ¿no? Un funcionario tiene que hablar bien inglés. ¿Y qué es hablar bien inglés? Bueno, de hecho la educación bilingüe se ha impuesto, el inglés como segundo idioma en los colegios y en los institutos ha crecido exponencialmente y si vemos las cifras es impresionante. Repasando los datos de la Academia de la Lengua, tenía por aquí el dato, sí, para decírselo correctamente, ¿no? Durante el periodo de 1980 al 2000 se incrementó el número global de hispanohablantes con un aumento del 60%, de 1980 al 2000, hasta situarse por encima de los 28 millones en el año 2000. Pero es que actualmente son 61. Son 61. Claro, se puede pensar, vale, bien, son hispanohablantes, pero están perdiendo la lengua porque la educación es en inglés. No, pero es que es esto, ¿no? Se está obligando a poner también el español como lengua en los centros educativos y, como decía, pues hay juicios, ¿no?, de funcionarios, pero se van ganando poco a poco, algunos ganan, otros pierden. Lo que yo les decía es que en 31 estados el inglés es la lengua oficial, pero hecho es profeso contra la posibilidad de que el español vaya cobrando fuerza. O sea, se ha hecho obligatorio cuando antes no lo era, porque no hacía falta. Porque no hacía falta, no suponían un peligro, no se veían en peligro de perder, ¿qué? Su identidad. Claro, ¿no? La identidad anglosajona, la identidad del WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. De hecho, esta idea es metafísica
Y es otra de las cosas con las que quería terminar. La idea de que haya esferas culturales que recogen determinados rasgos como señas de identidad, ¿no? Me decía Gustavo, bueno, piensa que las señas de identidad son el indicio de un sustrato, ¿no? De una sustancia que no vemos, que es la que propiamente es la cultura de ese pueblo, que hace que podamos ver que el inglés, el blanco y el protestante son las señas de esa cultura que hay que defender. Claro, de hecho, la realidad está poniendo de manifiesto que esta idea de las esferas culturales es metafísica y hay estadounidenses católicos que no saben español, hay estadounidenses protestantes que hablan español, muchos hispanos se han hecho protestantes, otros no. En todo caso, como les decía, la primera religión en Estados Unidos es el catolicismo, en función de este problema de estar divididos en diferentes denominaciones, y la cuestión es cómo conceptuar nosotros esta situación, por terminar, ¿no? Si España, bajo esta idea del imperio filosófico, se puede reconocer como parte formal de la historia universal, esta parte formal de la historia universal se puede ver en Estados Unidos como una nación integrada. Es decir, podemos usar de nuestro concepto de nación integrada, ligada a la nación étnica, para reconocer qué son los hispanos en Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que no se puede decir que sea una nación integrada, porque el género de la nación étnica está pensada bajo la idea de un imperio que va integrando pueblos culturalmente inferiores, ¿no? Los pueblos bárbaros. La situación en la que una nación integrada pueda suponer un conflicto a las categorías, vamos a llamarles jurídicas, pero es que son categorías que ni siquiera tienen la condición jurídica, diríamos, son tan defectuosas que no pueden, ¿no?, recoger bajo el racismo la realidad de la propia población que habita en su país, pues eso es una superioridad cultural, con lo cual la nación, más que integrada, ¿no?, como tal, como una parte, así como los bárbaros se integraron en Roma, pues yo, como les decía, me parece que supone más la idea de la Grecia capta, ¿no?, de Horacio. Es que estamos introduciendo cambios, este simple cambio de necesitar el concepto de hispano me parece significativo de esto, y por decir qué significa la lengua, cuando Gustavo Bueno decía que al menos la influencia del español en el mundo será la prueba de la presencia de estos efectos del imperio, pues creo que aquí lo vemos claramente, ¿no? Y es por nuestra idea operatoria de la historia, que les recuerdo, o para quien no la conoce, pues se la digo rápidamente. Históricamente el presente es la influencia que tienen los vivos sobre los vivos, de modo que hay reciprocidad. El pasado es la influencia que tienen los muertos sobre los vivos, pero que, a diferencia del presente, no es recíproco. Nosotros no podemos influir sobre el pasado está ya determinándonos. Lo que sí que podemos es influir en las nuevas generaciones, ese es el futuro. De manera que, ¿cómo preguntarnos si podemos tener influencia, ¿no? La influencia es evidente. La mayor prueba es que Estados Unidos tiene que acogernos, vamos a decirlo así, en su seno, y no podemos ser una simple nación integrada, creo yo, ¿no? Y es la fuerza que da el hecho de que la inmigración es constante. Claro, esta revitalización, ¿no?, así se recoge. Yo, de hecho, he cogido la frase de Carrie Gibson, ¿no? Dice: un factor fundamental en la pervivencia del español ha sido su constante revitalización mediante la continua llegada de inmigrantes. Claro, ¿qué situación es esta, ¿no? Una nación integrada que recibe una inmigración constante, que impone su lengua, que impone su religión. Verdaderamente la protestantización de los hispanos en Estados Unidos también es una realidad, pero
como decimos, al ser una lucha abierta, tampoco nos preocupa, no tenemos que diagnosticarlo. La realidad es que el catolicismo es la primera religión en Estados Unidos y que, por último, pues si hablamos de esta influencia, de esto que es una parte formal de la historia universal, claro, eso es España. Esta parte formal, o sea, esta nación, vamos a decirlo así, integrada en Estados Unidos, ¿podría ser esta parte formal? Claro, de la historia universal no. El Imperio Español ya ha caído. Y cuando decimos que la historia es la historia de los imperios, es decir, que no hay una historia universal de la humanidad, como si pudiéramos ver a los hombres andando por un camino recto, progresando por la historia, o degenerando, da igual, pero que no es el hombre el que tiene historia, sino que son los imperios en su conflicto, de modo que unos sucediéndose a otros, es como podemos contar esta historia, pues si no es una parte formal de la historia universal, sí que puede ser una parte formal de la propia Constitución de Estados Unidos. Y esto es lo que recogen estos historiadores al decir que hace falta contar con la identidad hispana, o que la identidad hispana forma parte de Estados Unidos. Pero claro, esto supone un problema, supone este conflicto de las instituciones, ¿no? Entonces yo aún lo dejo más abierto, precisamente por esta condición de la hispanidad, de ser un resultado del imperio, se hace tan difícil el que pueda ser integrada, pero de hecho se está haciendo. Y si se hace solamente puede ser, y esto sería con lo que quiero terminar, como una parte determinante de la constitución de este país y de su propia identidad, ¿no? Como una parte determinante, no tanto, por supuesto, de la historia universal, pero sí de Estados Unidos, que en buena medida, si es el imperio sucesor, bueno, pues ahí está nuestra influencia futura. Bueno, esto es lo que quería decir. Bueno, unos 10 minutitos de preguntas. 4, 5, 6. Qué optimistas. 7, ¿no? Fatal. Muchas gracias. Atilina, muy interesante. Nosotros vamos a ir ahora a Seattle. Fíjate, Seattle es un estado que tiene el 15% de hispanos y, sin embargo, van a hacer educación bilingüe. Imagínate la gran oportunidad que tenemos allí de llevar el español, pero nos invitan al Latino Film Festival. Fíjate qué acepción más interesante, ¿no? Si tú ahora te metes en el US Census, han equiparado el Hispanic y Latino. Y si tú analizas temas culturales, el Latino Film Festival, literatura latina, la música latina. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos de lidiar en ese sentido entre lo latino y lo hispano? Yo el otro día estuve en la escuela diplomática y me comentaba el antiguo director que el tema latino es una acepción que hace que Europa haga caso a Iberoamérica. Entonces, me parece también muy interesante que un diplomático diga eso para internacionalizar el tema iberoamericano respecto a España, ¿no? O sea, que tampoco a lo mejor lo latino es tan malo. Sin embargo, a mí me fastidia que se llame el Museo Latino y no el Museo Hispano, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una realidad histórica. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que Nueva España ha sido determinante en la concepción de Estados Unidos, no solo por todo lo que estás diciendo tú ahora, de banderas, toponimias y demás, sino también por figuras como Bernardo Gálvez, ¿no? Que es un poco lo que comenté yo respecto a la deuda que a lo mejor deberíamos de reclamar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma en esta estrategia, digamos, de aproximación a Estados Unidos como sucesor del imperio,
que si Dios quiere durará mucho tiempo, porque tenemos ahí a China, la India y demás, y entiendo yo que ahí lo hispano es preponderante y deberíamos de jugar nuestras cartas como España, no como hispanidad, aunque también entiendo que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que deberíamos de lidiar en ese sentido? Gracias. Puedo hablar ya, claro. Para empezar sabiendo que latino es la forma en la que Francia ha querido introducirse anegando el papel de España, ¿no? Entonces, el latino es un nombre que a mí me congratulo de que el Departamento del Censo no lo considerase, aunque Carrie Gibson cuenta la discusión que tuvieron para determinar ese nombre y claro que se propuso latino, ¿no? Pero se despreció precisamente por eso, porque era una influencia francesa y porque recogía a más países. Entonces también estaban los italianos dentro, ¿no? Y ya no recogían propiamente lo que es lo hispano. De modo que, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, cada vez que tenemos ocasión, utilizar el término adecuado. Nosotros, la influencia que podemos tener sobre eso, claro, a ese nivel de instituciones pues, musicales o cinematográficas o demás, la propia Real Academia Española en Estados Unidos, si se hace cargo de esta situación, pues sabrá que tiene que ser hispano y no latino, porque latino no representa esa realidad. Es otra, bajo el imperialismo francés, claro, que es un imperialismo que a pesar de todo sigue actuando, claro, porque Francia pues, sigue teniendo interés en mantenerse en la medida en que puede. Sí, pero es una realidad ya que se habla de música latina. Sí, claro. Sí, pero... Es una realidad tan evidente que tú te pones a discutir con un americano y te vuelve loco y te habla de sentimientos y demás, porque ya lo tienen incorporado a su realidad. Ya. Sí, claro, pero bueno, pues está mal, claro, está mal. O sea, Bueno, un placer escucharte, ¿eh? Se me ha pasado la hora y pico como si fuera un suspiro. Muchas gracias, Atilana. a ti. Te quería hacer un comentario que quizá puedas decir algo si conoces. Es hablarte de un texto, de un libro que me hice con él, publicado en España a principio de este siglo, que precisamente justifica todo lo que nos has contado en relación a la superioridad de los anglos respecto de los españoles. Bueno, yo siempre lo había considerado respecto a los españoles, pero claro, igual tuvo mucha influencia en América este libro, es el de Molins. ¿En qué consiste la superioridad de los anglosajones? ¿Que lo conoces? No. No. Bueno, este tiene además un prólogo de un pseudo krausista que se llama Alba Bonifaz, político y periodista, que vamos, es la cumbre del negro legendarismo. Pero bueno, era por si sabía si había tenido influencia allí, porque yo no lo había relacionado. Pero bueno, si no lo conoces... Sí. Ahora me lo dices. Vale. Muy bien. Muchas gracias. No, mi pregunta es un poco tontería, ¿no? Porque además está implícito lo que has dicho. Bueno, una conferencia interesantísima, por supuesto, pero eso es evidente, ¿no? Y con una cantidad de datos que yo no conocía, otros sí, vamos, pero que la tesis principal que se deduce de aquí, vamos, por sacar un corolario, ¿no? Que además también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Porque porque efectivamente este análisis vamos, lo que hace este análisis a través de los referenciales que has tenido en cuenta, ¿verdad? Y de los hechos, sencillamente es desactivar la tesis de Spengler, por ejemplo, o de Huntington, que es la misma, ¿no? La tesis del megarismo cultural, vamos a decirlo así. Y entonces, esta tesis del megarismo cultural, según la cual hay culturas como esferas megáricas que están enfrentadas a muertes totalmente unas con otras, totalmente como totalidades, como unidades de simplicidad, vamos. Pues esto es erróneo, y además aquí se ve por qué es erróneo. Y más bien habría que defender una visión del asunto según la cual las culturas no son unidades de simplicidad, sino que son totalidades morfodinámicas con muchas partes y con muchas fases, y entonces las partes pueden enfrentarse entre sí, otras veces no, etc.
Y entonces, como corolario, me parece que tú qué opinas de este término que se ha impuesto incluso entre muchos de nosotros y tal, de la angloesfera frente a la hispanosfera, etcétera. ¿Tú qué opinas de esto? Claro. Pues así es, que representa esta idea metafísica de cultura. Por cierto, idea de cultura protestante, idea de origen protestante, ¿no? Esta idea de que la gracia procede de Dios directamente, en el caso del protestantismo, al ser el pueblo elegido, estos pioneros, ¿no?, que llegaron y venían precisamente con una concepción de este rechazo al catolicismo tan visceral, veían así ellos su condición, ¿no?, del pueblo elegido por Dios para poder ocupar el territorio, pues es uno de los problemas que hace que estos análisis no se puedan hacer, ¿no?, pues de lo latino, etcétera, que no se puedan hacer sin contar con la filosofía del materialismo filosófico si queremos saber lo que realmente está pasando. No hay esferas culturales, sino que son estos rasgos que se pueden incorporar a las sociedades políticas, como decimos, institución frente a institución, enfrentándose y pudiendo sustituir unas con otras de la manera en la que se está pasando ahora en Estados Unidos. Y así es, estamos imbuidos de este megarismo de las esferas que como tú dices, pues fue esta idea de Huntington que luego el presidente Zapatero recogió en su Ecolalia en espejo, ¿no? Gustavo Bueno decía que esta forma de impugnar esta idea no dejaba de ser una especie de plagio, porque en el fondo era su repetición al contrario, ¿no? Ecolalia en espejo, alianza de las civilizaciones. Pues es que no hay ni alianza ni conflicto, es que la civilización es una, y bajo esta idea sugerido, ¿no?, la analogía entre Grecia y Roma, resulta que lo que vemos es que hay una incorporación de instituciones históricas españolas en un país que deshace esta idea de que pues la raza blanca, la religión protestante y la cultura anglosajona sean una, ¿no? No se pueda, y haya que defenderse, y haya que defenderla. El nativismo americano, por ejemplo, ahora ha rebrotado por esto, ¿no? Entonces, está muy bien que dejemos de usar el concepto de iberosfera para enfrentarnos a la anglosfera, porque hay ciudadanos estadounidenses bilingües que, como decimos, pues son católicos o protestantes, y además incluso hay que pensar en que la influencia no solamente es sobre los estadounidenses, es que, claro, Estados Unidos influye sobre el resto del mundo. Entonces, eso es lo que verdaderamente hace que sea trascendental, o sea, que trasciende porque sale de sus fronteras. Entonces, no solamente es ya lo interesante que se influya en Estados Unidos, sino en cómo Estados Unidos influye en los demás, de manera que esto determine también esta influencia hispana en otros, ¿no? Así que sí, hay que... Para defender a España, desde luego, no se puede utilizar el concepto de iberosfera, ¿no?, o hispanosfera, porque no son esferas, porque de lo que nos tenemos que deshacer es de este concepto metafísico de cultura, ¿no?, como ha dicho Íñigo. Buenos días, Atilana. Muchas gracias por la presentación. Con respecto a la pujanza del español en Estados Unidos, mencionabas la importancia que tenía el flujo migratorio para mantener, creo que el término era refrescando ese mantenimiento del uso del español. Pero tampoco sería descartable el que esa influencia fuese de la primera generación, es decir, llegan los inmigrantes que todavía hablan español, pero ya su segunda generación queda absorbida por el mundo anglo y van perdiendo su propio idioma. No sé si eso, entre los datos que has manejado, está analizado hasta qué punto se sigue manteniendo o incluso aumentando el uso del español en Estados Unidos, directamente relacionado con la inmigración desde los países hispanos, o hasta qué punto esa segunda generación está cediendo en el uso de su idioma materno frente al inglés, porque entonces significa que es más difícil, va a ser más difícil el mantener esa influencia, porque en realidad está siendo asimilada por el mundo anglófono. Pues lo que sucede es que se mantiene,
Pero he recogido el dato de que esos 60 millones, solo 40 utilizan el español en casa, ¿no? El hecho de que la población crezca, ¿no?, y que generación tras generación vayan, ¿no?, sigan llegando, pues prueba que esto que dices no suceda. O sea, los datos son que están creciendo, que la segunda generación sigue manteniendo no solamente la lengua, sino su vinculación con el país de origen, ¿no?, con sus familias, su comida, es decir, que van creando verdaderamente un cuerpo de costumbres ligadas a la hispanidad que se mantiene precisamente por la unidad que hay entre ellos, ¿no? Esta idea de que pues, colombianos, costarricenses, puertorriqueños, cubanos en Estados Unidos se ven como una comunidad ha sido una realidad en el fondo motivada por la reacción en contra, ¿no?, diríamos, pero de hecho se sienten parte de una comunidad. Entonces, esto lo que sucede es que hace que veamos cómo se mantiene, ¿no? Se mantienen las instituciones, sí se mantienen. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, a los eventos en general, al encuentro. Y no es, bueno, es un poco la misma pregunta que ha hecho el anterior preguntante, pero más como una afirmación casi. No sé si conocen a Kim Potowski, es profesora de lingüística hispánica en el Departamento de Estudios Hispánicos e Italianos en la Universidad de Illinois en Chicago. Esta mujer lleva ya unos cuantos años dando conferencias. Hay una conferencia muy interesante en YouTube que organizó el Instituto Cervantes, explicando que realmente está pasando lo contrario. O sea, sí se pierde la lengua. Al español probablemente le quede una generación en los Estados Unidos. Los hijos de la segunda generación hablan la lengua en casa, a sus hijos, la tercera generación, no le transmiten la lengua. El asunto de que en Estados Unidos no haya una definición política de la lengua oficial refuerza el que la represión lingüística se dé solamente, digamos, a nivel no institucional, casi a nivel, no sé cómo definirlo, como sustrato de calle. Los compañeros del colegio no toleran escuchar a dos hispanos hablar en español. Y entonces la reacción de los niños es no utilizar el español. Y no solamente no utilizarlo, aunque lo comprendan, sino rechazar continuamente el uso. Nosotros, vamos, personalmente por mi trabajo, yo esto lo he vivido en directo. Nosotros acompañamos viajes por todo el continente europeo a gente de todos los países hispanoparlantes, de Brasil, y de Estados Unidos y de otros países angloparlantes también. Entonces yo ya he visto esa realidad, familias que viajan los abuelos, los padres y los nietos, donde los abuelos con los nietos se dirigen en español, los nietos les contestan siempre en inglés, los padres y los hijos solo hablan en inglés, o sea, los padres y los nietos, o sea, la segunda y la tercera generación solo hablan en inglés, y donde se sigue hablando es entre los abuelos y los padres actuales, los primeros hijos, ellos sí usan el español, pero no transmite, y además es como la presión social que hay en los mismos colegios, que no es institucional, sino que es más llana, ¿no? Hace que los padres ni siquiera quieran intentar que conserven la lengua, no la ven como un valor. La ven como un valor si la aprenden de alguna manera dentro de la familia, etc. Y esta línea de denominar a cualquier evento hispánico latino, ese sí que es un trabajo institucional para eliminar definitivamente la herencia española en los Estados Unidos, ¿no? Igual que se ha ido borrando en el mapa los nombres de toda la costa oeste, pues se va a ir eliminando todo el resto. Y yo hay una cosa que no sé si alguien en el auditorio me puede responder. Leí hace mucho, de pasada, y no recuerdo bien ni siquiera dónde,
que en torno a 1845 hubo un conflicto diplomático entre lo que quedaba del Imperio Español y los Estados Unidos, que no llegó a desarrollarse ninguna guerra por el control de Puerto Rico, y España conservó el control de Puerto Rico hasta, ya sabemos, hasta el 98, gracias a entregar los mapas, las cartas de navegación de precisamente toda esa costa oeste hasta Alaska, que entonces parece ser que, no sé si alguien más tiene ese dato o me lo puede corroborar o refutar, nadie sabía navegar la costa oeste de Norteamérica, y entregando esos mapas, esas cartas de navegación, bueno, pues se conservó desde 1840 y tantos a 1898. No sé si alguien lo conoce. Muchas gracias. Pues recojo lo que me dices, por supuesto, porque, como he dicho, es una cuestión abierta, pero lo que recoge esta autora en la que me he basado para presentar estos datos es que no se pierde, ¿no? Parece ser que cambia, también depende de qué zona estemos hablando, ¿no? Pero en todo caso es una cuestión abierta. La referencia de que en la segunda generación, de que se va perdiendo, no es lo que yo he obtenido de lo que he investigado. Sí que es verdad que, al ser una cuestión tan ideológica, te das cuenta de que en unos estados funciona de una manera, en otros de otra, en unas se prohíbe el español, en otras se permite. Habría que pensar que, al margen de las instituciones educativas o incluso de la propia administración, que en el juicio que recoge esta autora de esta funcionaria que hablaba mal el inglés o que hablaba en español, y una usuaria de los servicios se quejó, lo denunció y al final ganó el juicio la funcionaria, con lo cual podía hablar en español. Digo, al margen de cada caso particular, pues desde luego es interesante el saber si esto tiene un mantenimiento a lo largo del tiempo o no. Como desde los 80 hasta el 2000 ha habido ese crecimiento, y el dato del crecimiento del 60% de hispanohablantes desde 2000 hasta ahora nos permite ver que incluso sigue creciendo la población. Creo que nos hace ver que la realidad es que se están imponiendo, ¿no? Buenos días. Buenos días. Usted ha hecho referencia en su intervención a la creciente protestantización de los hispanos en Estados Unidos. Esa protestantización no solamente se da en la población hispana que vive en Estados Unidos, sino también en el resto de Hispanoamérica. ¿Hasta qué punto considera usted que esa protestantización es espontánea, en el sentido de que surge sin responder a una planificación concreta, o por el contrario responde a una planificación del mundo anglosajón como manera de disolver precisamente el hispanismo, porque una característica del hispanismo es el catolicismo? Y, en segundo lugar, ¿hasta qué punto es responsable, cree usted, la propia Iglesia Católica de esa creciente protestantización y de ese auge de esa otra religión que nos es tan ajena en ese mundo tan hispano y tan católico como era Hispanoamérica hasta hace unos años? Sí. Bueno, en esta sala está Gustavo Bueno Sánchez, que puede responder mucho mejor que yo. Por supuesto, es algo planificado dentro de lo que podemos decir es el ortograma imperial estadounidense. Qué duda cabe, no es nada espontáneo, todo lo contrario. Me remito a los estudios del Instituto Lingüístico de Verano para introducir el protestantismo en Hispanoamérica como un modo, evidentemente, de colonizar culturalmente y hacer desaparecer ese pasado, por supuesto. Nada de espontáneo. La segunda pregunta, perdón. La responsabilidad de la Iglesia Católica. Pues está clarísimo, sí, vamos. Y con el indigenismo de la mano, pues imposible, ¿no? Es un desastre. Bueno, José Chu Pozo Fajarnes, aquí presente, precisamente está llevando a cabo una serie de programas en el Teatro Crítico que está tratando esta cuestión, y qué duda cabe de que la Iglesia Católica o bien retoma su
su ortograma, de nuevo utilizando la idea del ortograma para los imperios, también para la propia Iglesia, o si no tienen la batalla perdida. Es muy difícil, la verdad. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y mi pregunta sería sobre cómo los Estados Unidos, a día de hoy, donde la población WASP todavía tiene el poder, está reaccionando a esta presencia continua del mundo hispano. Y pienso en 3 o 4 ejemplos. Por ejemplo, la campaña de destrucción de estatuas y de símbolos hace 2 años. La promoción del Spanglish, que es algo que a nosotros nos suena un poco a risa, pero se está tomando como un instrumento para diluir esa identidad, bueno, el español y todo lo que lleva. La promoción de la leyenda negra. Aquí se habló del Museo Latino en Washington. Y otras campañas que se están haciendo para crear un complejo de inferioridad a esos 60 millones de hispanos, que a lo mejor vamos a acabar dentro de 30 años con una población hispana que habla español, pero que se han baulado toda la leyenda negra. Y al final, esto es un poco pensar mal, vamos a tener un ejército de cipayos donde van a hacer los hispanos el trabajo sucio. Entonces, no sé si esto es un poco una elucubración un poco malpensante, pero viendo un poco cómo se han desarrollado los actos en los últimos 5 o 10 años y leyendo a Huntington, el famoso Amenaza Hispana, ¿ve eso una posibilidad? O sea, que hay un plan, no sé si estructurado, pero la propia sociedad WASP se defiende a través de estos diferentes mecanismos. Sí, gracias. sí, claro. Sí, sí, se defiende totalmente. Ya digo, incluso está resurgiendo el nativismo, está resurgiendo el racismo con fuerza. Pero son corrientes ideológicas que están en conflicto con otras y el hecho de que surjan es prueba también de la influencia, es lo que yo he querido presentar, ¿no? El hecho de que haya esa reacción es síntoma de que existe la ideología en contra y de que hay historiadores que están presentando por lo menos la necesidad de contar con este pasado hispano y de reconocer esta realidad del país. Pero está clarísimo, sí, sí, sí. Es una reacción que se debate en cada estado, en cada colegio, y esta segregación educativa. Lo que yo he dicho con el mestizaje es que ya no es solamente que la ley que prohíbe el mestizaje tenga una influencia, es que es, por supuesto, el desprecio social y esta creación del complejo de inferioridad, por supuesto que son la mano de obra barata, los que hacen el trabajo sucio, por supuesto. Pero no es que acabemos con 60 millones de hispanos que defiendan la leyenda negra. Es decir, que haya ese efecto de caballo Troya inverso. Sí, sí, que 60 millones desde los Estados Unidos repitiéndonos conquistadores, así, todas las salían. Claro, sí, sí, por supuesto. O sea, el mismo canal, claro, el mismo canal que es el español, sirve como para eso como para lo otro. La cuestión es ser conscientes de que ese canal está ahí y que es en esta necesidad de hacerse cargo de que la lengua española es un instrumento con el cual nos dirigimos a una población que, por supuesto, incluso se sale del marco de los países hispanoamericanos para poder tomarlos como gente que te está escuchando, que te puede leer. Sobre todo, es esto también de la escritura que no he dicho, ¿no? Es que ya no es tanto la lengua como un instrumento de comunicación, sino lo que hemos dicho del pasado, es que las obras escritas en español también se hacen presentes en esa medida. Y la propia filosofía del materialismo filosófico de Gustavo Bueno puede ser leída. Entonces, que la leyenda negra va a funcionar a toda máquina. Es que eso es lo que, eso es lo que había. Lo interesante es la reacción. Lo interesante actualmente es que haya historiadores que ya tengan ese pasado hispano, políticos que ya estén llegando al Congreso, al Senado, cargos administrativos que estén como esta mujer del Departamento de Salud de la Oficina del Censo que discuta que haya que poner hispano en lugar de latino. Es que eso es el canal por el cual circula o puede circular, ¿no? Una ideología como otra, y en ese enfrentamiento estamos. Eso es lo destacable, la realidad de que la crítica de la leyenda negra ya está surgiendo en Estados Unidos.
Bueno, vamos con 35 minutos de retraso. Voy a dar 2 turnos, por favor, telegráficamente a ambas partes, ¿vale? Y cerramos. Sí, bueno, Atilana, me gustó mucho tu intervención, que complementa la que tuviste aquí en enero, fue, ¿no? Bueno, enhorabuena por ello. Es a propósito del tema del nombre, del latino y de todo esto. Ni es ingenuo ni es amable la utilización de ese nombre. Ni es ingenuo ni es amable. Es totalmente intencionado. Esto está documentado en filosofía.org, tanto el tema de latino, de Latinoamérica y todo eso, como lo del Instituto Lingüístico de Verano que mencionaste tú, está totalmente documentado. O sea, el que quiera enterarse, que lo vaya a mirar ahí, y lo sabe. Y no voy a repetir eso, pero sí el aspecto institucional que mencionó un interviniente antes es fundamental. Por ejemplo, el Instituto Latino Lingüístico de Verano es una cuestión institucional. Pero claro, en el siglo XIX, cuando se empezó a utilizar, se hacía en un ambiente más privado, pero en el siglo XX la utilización del latino es institucional, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para apartar a España y a todo lo español de determinadas esferas de actuación. Y para cerrar, hay un libro que yo menciono muchas veces y que dentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo se menciona mucho, el libro de Fernando Olivier, el diplomático Fernando Olivier, La herencia de un imperio roto, que habla de estas cosas y dice así, tasativamente, que las independencias concedidas por Inglaterra a islas del Caribe que tienen a lo mejor 30.000 o 50.000 habitantes, es decir, son estados inviables, aparte de convertirlos en paraísos fiscales, una de las intenciones es que cuando se hable de todos, el conjunto de todos los países, haya que decir Latinoamérica y el Caribe, para no utilizar Iberoamérica o Hispanoamérica. Lo dice así, y sabe de lo que habla. Fernando Olivier sabe de lo que habla, porque está hablando a base de documentos y tratados y documentos internos diplomáticos, etc. Es decir, ni es ingenuo ni es amable la utilización del nombre. Por lo tanto, es imposible transigir en el tema ese, porque estás rindiéndote. Por lo tanto, que estás en minoría, pues estás en minoría, pero sigues con ello. Muy bien. Solo una cosa muy rápida. ¿Has contemplado la cuestión de la música? Es decir, porque yo veo también un peligro como desde Estados Unidos a través de Puerto Rico, en nuestros jóvenes, está entrando también una manera de hablar que se está perdiendo el español en España. Es decir, a mí yo soy profesor y alumnos me llaman bro y ven videos y son españoles. Entonces también como esa resistencia de la esfera de anglófona a través de la propia España está entrando en la propia España y se está perdiendo el español en España. Y la fuerza que tiene la música rara vez se considera, porque bueno, es entretenimiento. Entonces, si habías contemplado esta faceta artística y peligrosa. Sí, o sea, contemplado como tú, sí. Pero bueno, diríamos que es fruto de esta acción y reacción, claro. No es solamente un camino en un sentido, ¿no? Como la anterior pregunta. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está la realidad de la lengua española, de las academias, de los profesores, de la propia institución para poderlo controlar. Pero claro, la corrupción de la lengua a nivel popular, en las canciones, pues bueno, en todo caso podríamos decir que de esta manera también se está evitando el que oigan canciones en inglés, que es algo muy positivo. O sea, yo encuentro muy positivo y encuentro más positivo que escuchen reggaetón a que escuchen baladas en inglés de qué sé yo. Quiero decir que muchas veces se desprecia el reggaetón por esto, que estoy de acuerdo contigo, pero es increíble cómo incluso
a nivel de la pareja heterosexual, ¿no? Cuando dice, qué machistas, qué horror, pero qué letras el reggaetón, ya no el bro, sino es que ese machismo tan insoportable. Pero claro, yo escucho a las feministas del género y digo, venga reggaetón, porque es que, o sea, quiero decir... Ahí no hay duda de lo que es un hombre y una mujer.